Hola, bienvenido a Espacio Juan Enrique. Para hacer esta manualidad precisaremos goma eva en diferente color, una lapicera en desuso, una tapa de los bidones de 6 litros de agua, cartón, un resorte y un taco Fisher. Esta imagen se la dejaré en la descripción del video. También precisaremos pegamento. Tomaremos la lapicera y la cortaremos al ancho de la tapa. Una vez las tengamos recortadas, marcaremos donde tenemos que cortar la tapa. Doblaremos esta parte hacia abajo. Y así nos tiene que quedar. Cortaremos la goma eva según el ancho de nuestra muñeca. Así de esta manera nos tiene que quedar. Dejando la parte que doblamos hacia adelante, marcaremos de esta manera la goma eva. Con mucho cuidado cortaremos. Doblaremos hacia los lados y después lo cortaremos con una tijera. Sacaremos esta parte que no precisamos. Podemos lijar los bordes para que quede mejor. Y así nos tiene que quedar. Colocaremos la goma eva así de esta manera. Pegaremos con silicona. Apretamos y dejamos secar. Marcaremos otra tapa en un pedazo de cartón. Recortaremos esta imagen. Y la imagen tiene que entrar dentro de la tapa. Sacaremos la tapa a la lapicera para colocar el resorte. Le colocaremos pegamento. Lo dejaremos secar y le colocaremos la tapa. Pegaremos la lapicera así de esta manera. La tapa tiene que quedar hacia atrás. Pegaremos el círculo de cartón que recortamos anteriormente.
Esta imagen la tendrán en la descripción del video. Cortaremos unas tiras para hacer las patas. Y así nos tiene que quedar. Tomamos un trozo de alambre delgado y lo doblaremos así de esta manera. Lo cruzaremos por aquí. Cortaremos el excedente. Y así nos tiene que quedar. Como ven, el dedo tiene que apretar el cartucho. Pegaremos todas estas imágenes. Pegaremos la otra mitad de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Pegaremos 2 recuadros de goma eva para reforzar más la abrazadera. Tomaremos el taco fisher y colocaremos el hilo, así de esta manera. Por acá la ataremos, según la distancia en lo que lo quieran tirar. En esta parte enroscaremos el hilo. Lo pegaremos en la parte que dejamos hacia adelante. Y ya podemos hacer la prueba. Como vemos, lanza muy bien. Si no llegamos con los dedos, podemos usar la otra mano. Y esto quedaría pronto.